historia de las Pampas de San Bartolo es la historia de la inseguridad jurídica y los desincentivos a la inversión que hallan su origen en una concepción errada que se viene generando actualmente, deteriorando la relación que debería existir entre el Estado y el sector privado. En efecto, en vez de sustentar dicha relación en la mutua colaboración, como ocurre en cualquier sociedad desarrollada, en este caso específico, se ha preferido promover y mantener una abusiva política de confrontación que perdura hasta la actualidad. Los títulos de las tierras adquiridas por inversionistas privados en el año 1955, en la zona denominada Pampa de San Bartolo, y a través de subasta pública, autorizada y propiciada por el propio Estado, han conocido todo tipo de atropellos a lo largo de más de 40 años y hasta el día de hoy pretenden ser desconocidos arbitrariamente por el gobierno. Muchísimos propietarios que han hecho una muy extensa y meritoria labor de desarrollo de esas tierras, casos de hasta cerca de 41 años de labor continua de investigación y desarrollo de procesos de agricultura y deforestación adaptados a las condiciones particulares de estos arenales, que de ser expropiados quedarían soslayados, quedarían anulados de un solo plumazo. La legislación sobre tierras seriazas decretada en los años 60 fue el primer intento que los legítimos propietarios de estas tierras tuvieron que afrontar a fin de no perder sus terrenos, ya que por una razón u otra, el Estado tuvo que abstenerse de dar inicio a un proceso administrativo o judicial que perpetrara tal abuso. Pero es en 1972, durante el gobierno de Velasco, cuando se efectuó la invasión prepotente del ejército con el pretexto de realizar prácticas militares, un maquillaje para el verdadero y oculto objetivo, el de apropiarse de estos terrenos mediante títulos supletorios, es decir, como si no tuvieran dueño o fueran de nadie. Esto generó la superposición de títulos de los particulares y del Estado, apareciendo para un mismo predio dos asientos registrales, en otras palabras, dos fichas de registro. Transcurridos los años, en 1986, el gobierno de Alan García se encargaría de reservar 8.000 hectáreas de estos terrenos, quedando afectadas en favor del Ministerio de Vivienda y desafectadas del Ministerio de Guerra para la construcción del proyecto de reuso de aguas servidas en las Pampas de San Bartolo. Un proyecto que hoy tiene un retraso de 20 años con respecto a la realidad de las necesidades de la ciudad. A pesar de esto, en dicha oportunidad, Alan García no desconoció la realidad de la titulación de los privados, así que estableció la reserva sobre las referidas 8.000 hectáreas sin menoscabo de los derechos de propiedad debidamente acreditados y que estableciera el artículo 4 del Decreto Supremo 023-86-BC. Más tarde, durante el gobierno del presidente Fujimori, se decreta la ley 26.505, la llamada Ley de Tierras, estableciéndose los principios para promover la inversión privada en las tierras del territorio nacional, eliminándose al mismo tiempo las reservas y disposiciones sobre intangibilidad. Por fin, parecía que este nuevo marco jurídico hacía justicia al tesón y perseverancia de los privados que reclamaban sus legítimos derechos, facilitando que se lograra cerrar la ficha superpuesta ilícitamente por el gobierno militar en el año 72. No obstante ello, contradiciendo su propia ley de tierras, el gobierno, al más puro estilo velasquista, interviene una vez más a través del decreto de urgencia 049-96, pretendiendo dar un tiro de gracia al legítimo derecho de los propietarios, declarando la intangibilidad de las 8.000 hectáreas en favor del Ministerio de la Presidencia para el proyecto de reuso de aguas servidas del cono sur de Lima Metropolitana, y pretendiendo confiscar la propiedad privada mediante el fácil trámite de ordenar la cancelación de los títulos de los privados. De esta manera, el Estado ante sí y por sí, eludiendo todo juicio o arbitraje que le concediera mejor derecho, se autodeclara único propietario. Pero el abuso no quedó ahí. La arbitrariedad del registrador público fue más allá. Incluyó terrenos en la ficha del Estado que no guardaban ninguna superposición con aquellos del Estado.
Era evidente que la ley de tierras, que reforzó la imagen liberal del gobierno hacia afuera, contrastaba notoriamente con un decreto de urgencia que nos confrontó con políticos y funcionarios del entorno presidencial que, si bien sabían guardar un comportamiento liberal cuando era necesario, eran evidentemente populistas de corazón. Y uno puede llegar a entender como el presidente del Perú, ingeniero agrónomo, pueda destruir y trabaja de 47 años aquí para ganar desierta a la agricultura del Perú. Pero si sigue adelante ese proyecto de ley de expropiación, y lo tomo como una segunda reforma agraria. Ese mismo año, la Oficina de Registros Públicos observó y tachó el título presentado por el Ministerio de la Presidencia y SEDAPAL por dos razones de peso legal. En primer lugar, porque el único facultado para cancelar títulos de propiedad es el Poder Judicial y no el Ejecutivo. Y segundo, porque los planos presentados por SEDAPAL incluían terrenos que no estaban inscritos a nombre del Estado, ni siquiera en la ficha de registro que éste provocara ilegalmente en el año 1972. No obstante la claridad de la tacha formulada por la Oficina de Registros Públicos, el título fue ingresado nuevamente y otro registrador procedió a inscribir la intangibilidad de las 8.000 hectáreas, desconociendo totalmente la observación hecha, y aún más, incluyendo los terrenos de propiedad privada que no estaban involucrados en el proceso. De este modo, se reabrió la ficha del Estado que Registros Públicos había cerrado en salvaguarda del derecho de los particulares para inscribir de manera arbitraria un derecho de uso en favor del Estado. Ante este nuevo atropello, comprendimos que el siguiente paso podía ser la cancelación de nuestros títulos, motivo por el cual interpusimos una acción de amparo e igualmente una serie de comunicados de prensa para contrarrestar los crecientes rumores de una intervención militar en los terrenos de las Pampas de San Bartolo. La Asociación de Propietarios, a fin de buscar una solución coherente que respete la propiedad privada y que a su vez permita la realización del proyecto de reuso de aguas servidas, mantuvo permanentemente reuniones y coordinaciones con SEDAPAL y el propio Ministerio de la Presidencia, a fin de encontrar una solución beneficiosa para la comunidad en general y la suya propia. Producto de las reuniones con el ministro de la Presidencia y de las opiniones vertidas por los propios técnicos de SEDAPAL, se logró inicialmente una reducción sustancial del área a expropiarse. Se pasó de las 8.000 hectáreas a solo 1.371 hectáreas. Ahora bien, el proyecto comprendía 500 hectáreas y era lógico que, como este proyecto era de necesidad pública, no había ninguna discusión al respecto de estas hectáreas. El problema se planteó en torno a las 871 hectáreas adicionales que el Estado proponía una concesión de parte de los privados en el sentido que estas áreas podían ser utilizadas para perforar pozos donde el agua tratada sería depositada y para utilizar materia orgánica que podía posteriormente ser utilizada en las Pampas de San Bartolo. Nosotros accedimos a esta petición siempre y cuando pudiéramos encontrar en la nueva ley una contrapartida que estaría directamente relacionada con la eliminación del decreto de urgencia 049. Estos avances armónicos permitieron que el Congreso de la República remitiera un proyecto de ley al Ejecutivo, en el que se contemplaban las áreas mencionadas. Se eliminaba el decreto de urgencia 049-96 y se fijaba el área a expropiar sobre las coordenadas contempladas en la ley. La esperanza de consolidar un entendimiento entre privados y el Estado en torno a esta ley se desvaneció rápidamente. Para sorpresa de propios y extraños, el Ejecutivo observó el proyecto de ley por considerar que era conveniente mantener la intangibilidad sobre las 8.000 hectáreas sin discriminar si la propiedad era de privados o no. Aquí cabe preguntarse, ¿qué razones motivaron al Poder Ejecutivo a observar la ley? De por medio estuvo la reacción de SEDAPAL. Era evidente que la ley que pensaba promulgar el Congreso no le convenía, ya que truncaba un proyecto tan anhelado de constituir un bosque de 8.000 hectáreas en las Pampas de San Bartolo. SEDAPAL comprendió que para contrarrestar la eliminación de la intangibilidad
sobre las tierras privadas en las Pampas, era importante imponer a estos nuevas restricciones. Esto se consolidó en la forma de una lista de proyectos compatibles con el proyecto de reuso de aguas servidas. Esto consistía en que los privados sí podían dilucidar que las tierras le pertenecían, solamente estaban aptos de realizar proyectos que figuraran en la lista preestablecida por Sedapal. De esta manera, lo que se buscaba era congelar el accionar de los privados y entrar a lo que se podía denominar una expropiación progresiva de los terrenos de estos a medida que se pudieran lograr los fondos necesarios para proceder a la expropiación. Pero lo más sorprendente es la pretensión del gobierno que se aplique una restricción de uso de propiedad sobre las áreas que no son materia de expropiación, obligando a los propietarios a realizar solamente proyectos compatibles con el reuso de aguas servidas. En un claro y total menoscabo de todo derecho a la libertad y la propiedad, olvidando que solo se pueden imponer restricciones al derecho de propiedad por razones de seguridad nacional. Cabe anotar que recientemente el primer juzgado de derecho público ha declarado fundada la acción de amparo interpuesta por los privados, declarando la no aplicación del decreto de urgencia 049-96 y ordenando la cancelación de las inscripciones de intangibilidad en los registros públicos por parte de Sedapal y el Ministerio de la Presidencia, el cese de amenaza de cancelación de los títulos de propiedad de los privados, el cese de las obras iniciadas por Sedapal y el retiro de las fuerzas policiales establecidas en los terrenos privados. Afortunadamente no estamos solos en la encrucijada de defender nuestros derechos. De por medio está la opinión pública, que conoce de nuestros problemas a través de múltiples comunicados, de conferencias de prensa y de entrevistas televisivas. Además del diálogo entablado con la embajada japonesa, conocemos a ciencia cierta que Japón no está dispuesto a apoyar ningún otro proyecto que no sea el proyecto de reuso de aguas servidas. Es decir, que cualquier proyecto adicional que se quisiera realizar en el marco de las 871 hectáreas adicionales que hemos cedido los privados, no se contaría con ningún crédito japonés. De otro lado, Japón también se preocupa que al momento de expropiarse estos terrenos debe mediar el pago de un justiprecio y que este debe ser fruto de un entendimiento armonioso entre los privados y el Estado. Pero si el gobierno del Japón no va a financiar el resto de las 8.000 hectáreas, es válido preguntarse, ¿quién lo va a hacer? Tan válido como saber quién va a financiar es saber qué se va a financiar. Tenemos que preguntarnos dónde está la prioridad, en un bosque de 8.000 hectáreas o en el crecimiento de la ciudad. Veámoslo desde el punto de vista de una necesidad pública. Un bosque, desde un ángulo ecológico, es bueno, ya que determina un ambiente propicio para que tengamos menos enfermedades, que la gente tenga una vida más saludable. Lamentablemente, en el caso de las Pampas de San Bartolo, debido a las expropiaciones que habría que realizar, este bosque se tendría que realizar a un costo desmedido de cerca de $1.000 millones al valor actual. En cambio, el crecimiento de la ciudad es obvio que para todos es una necesidad pública porque Lima crece naturalmente hacia el sur. Lima está en Lurín, Lima se dirige a Pucusana, tiene que pasar por las Pampas. Eso no quiere decir que nosotros estemos favoreciendo una ciudad de concreto en contra de un bosque verde. Lo que nosotros estamos propiciando es de que el futuro del crecimiento de Lima se dé en el marco de reglas bien establecidas, es decir, que la Lima del futuro pueda combinar el concreto necesario para hacer las edificaciones con amplias áreas verdes alrededor de estas construcciones. Es ahí donde hay que buscar el punto de equilibrio, no de favorecer una solución o la otra, es el complemento de ambas que va a determinar que encontremos la solución más adecuada.
¿Y qué precio estiman los propietarios que el Estado estaría dispuesto a pagar por la expropiación? Antes de hablar de precios, considero conveniente retomar el tema de la factibilidad de una expropiación en las Pampas de San Bartolo. No olvidemos que en las negociaciones con el Estado, a través del Ministerio de la Presidencia, acordamos un total de 1.371 hectáreas factibles de ser expropiadas. 500 hectáreas que serían utilizadas para el proyecto de reuso de aguas servidas y 871 hectáreas que se concedían a fin de obtener una contrapartida que sería el levantamiento de la intangibilidad sobre nuestras tierras. Desafortunadamente, la ley no se dio y no obtuvimos lo que pedíamos. Entonces, ahora que sabemos que hay la intención de que en este nuevo proyecto de ley perduren las restricciones a los privados, tenemos que preguntarnos, como es natural, si vamos a continuar con esa posición de ceder estas 871 hectáreas. Yo creo que la posición de los miembros de la Asociación de las Pampas de San Bartolo va a ser una posición desfavorable, que no va a apoyar la dación de estas 871 hectáreas y que por lo tanto va a ser necesario que el Estado las declare de necesidad pública y que demuestre esta necesidad. Uno se pregunta realmente cómo es que el Estado no comprendió que el proyecto tenía realmente un desfase de 20 años y que por lo tanto ya no se podía realizar este proyecto en las Pampas de San Bartolo, dado que Lima había llegado a las puertas de estas pampas y las pampas eran naturalmente una zona de expansión urbana. Creemos que sin ningún problema, en un área adyacente de propiedad del Estado de 36.000 hectáreas, se hubiera podido hacer este proyecto a un costo adicional mínimo y realmente no se hubiera producido todas estas trabas que conocemos y que el proyecto se hubiera podido desarrollar con toda normalidad, realizando probablemente desarrollos de bosques y todo otro tipo de necesidades complementarias al desarrollo de una ciudad. Pero el desarrollo de la ciudad se tenía que mantener en las Pampas de San Bartolo. Entonces, ¿cuál sería el precio a pagar por las 500 hectáreas que requiere el proyecto? Es obvio que de procederse a una expropiación, el Estado querrá que ésta se haga de acuerdo a la ley de expropiaciones, específicamente de acuerdo a sus artículos 13 y 14, que indican que toda tasación para fijar el valor se hará conforme al Reglamento General de Tasaciones. Esto significa, sin embargo, ignorar que la nueva ley más reciente, la Ley 26505, la Ley de Tierras, en su primera disposición complementaria deroga específicamente los artículos 13 y 14 de la Ley de Expropiación e indica más bien que se debe tasar según el valor que prevalece en el mercado. Si nos acogemos a este valor del mercado, entonces también difícilmente podemos decir que existe un precio único para expropiar. Es natural que los terrenos en las Pampas de San Bartolo que estén vecinos a la carretera panamericana tendrán un valor superior a aquellos que se encuentren más alejados. Lo que sí podemos hablar probablemente es de un precio promedio, que nosotros estimamos que al momento actual debe estar alrededor de unos $10 por metro cuadrado. Esto quiere decir que para expropiar las 8.000 hectáreas, el Estado requeriría de $800 millones, suma que evidentemente no dispone actualmente. ¿De dónde saldría este dinero? Si hoy en día ni siquiera tenemos dinero para acabar la Biblioteca Nacional en la Javier Prado. No hemos tenido dinero para asistir adecuadamente el problema que ocasionó el niño. ¿Dónde va a salir este dinero? Más bien, uno debería preguntarse si el Estado accionó correctamente al determinar que había que insistir y establecer este proyecto de reuso de aguas servidas en las Pampas de San Bartolo. No olvidemos que este proyecto se origina a comienzos de la década del 80, cuando, bajo la presidencia de Fernando Belaúnde Terry, un grupo israelita de consultores
vino expresamente para hacer un estudio para el desarrollo de este proyecto. Es decir, que han transcurrido casi 20 años. La realidad que reflejó ese estudio no es la realidad en la que vivimos actualmente. Lima ha cambiado sustancialmente, Lima ha llegado precisamente a las Pampas de San Bartolo. Entonces, es obvio que si uno se hubiera preguntado hoy si este era el lugar indicado, la respuesta hubiera sido negativa. Lo que tenía que haber hecho el Estado era ir a pocos kilómetros en lo que son las otras Pampas de San Bartolo, las que están frente al balneario del mismo nombre, y allí, sobre una extensión propia de 36.000 hectáreas, el Estado no hubiera tenido ningún inconveniente de poder desarrollar todo tipo de servicio complementario que requiera el desarrollo de una ciudad. Pero nos parece evidente que la posición de las Pampas de San Bartolo era el lugar propicio y natural para que Lima siga creciendo y que no se convierta en el conflicto que ya perdura 40 años y al cual todavía no le podemos dar respuesta. Habría que resaltar también que de haberse tomado esta decisión, hubiéramos incurrido naturalmente en un costo adicional para la obra, es decir, que hubiéramos aumentado el desplazamiento de las tuberías para llevar la laguna a unos 4 o 5 kilómetros suplementarios. Pero no hubiera existido el problema de la expropiación. Hubiéramos ahorrado millones de dólares en la expropiación que largamente hubieran compensado el costo adicional de desplazar las lagunas unos 4 o 6 kilómetros más hacia el sur. Hay que ser realistas para poder comprender que la propagación del capitalismo de mercado en el Perú no consiste simplemente en un ejercicio de injerencia económica a cargo de empresas transnacionales o de instituciones financieras. Es necesario también consolidar los valores culturales que enfatizan la virtud de la competencia, la legitimidad de las ganancias y el valor de la libertad y la seguridad jurídica en general. Está claro que una política de gobierno que no respeta la propiedad privada difícilmente podrá establecer bases sólidas para una economía de libre mercado en el país que pueda fomentar el desarrollo del Perú y sus habitantes. Los privados siempre han querido terminar con esta cadena sucesiva de atentados contra la inversión y la propiedad. Está en manos del presente gobierno generar los mecanismos adecuados a fin de solucionar armoniosa y rápidamente este problema. Para ello, basta confrontar los títulos para determinar el mejor derecho de propiedad usando la vía arbitral. También eliminar las reservas innecesarias y limitaciones absurdas al uso de las tierras colindantes al proyecto. Y fundamentalmente, restringiendo el área a expropiarse a lo estrictamente necesario, esto es, que se circunscriba exclusivamente a la planta de tratamiento de aguas servidas. 42 años de mi vida hay esta actividad, 42 años. Desde el año 56, estamos en el 98, 42 años dedicado a esta actividad. Pero estamos cruzados de brazos con ese peligro inminente que de repente de la noche a la mañana nos botan de la chapa. Resulta irónico que esta crónica de arbitrariedad y abuso desmedido se iniciara en los 70s, durante los aciagos días de la dictadura militar, y que hoy se repitan durante el ejercicio de un gobierno que, como el actual, manifiesta promover la inversión y defender el derecho de cada uno de los peruanos. Confiamos en que realmente prime el respeto a los demás, el apoyo a la inversión privada y el Estado de Derecho en nuestro país.